A lo largo de la historia, la justicia ha tomado muchas formas. En algunas civilizaciones fue símbolo de equilibrio y orden. En otras, un espectáculo de horror y sufrimiento. Desde juicios implacables hasta sentencias que desafiaban los límites de la crueldad, el castigo no era solo una pena, sino un mensaje grabado en la piel y el alma de los condenados. Hola, viajeros de la historia. ¿Alguna vez imaginaste vivir en una época donde la ley no solo castigaba, sino que marcaba tu piel, rompía tus huesos e incluso decidía cómo enfrentarías la muerte? Hoy exploraremos los castigos más brutales de la antigüedad. Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más demora, vamos con el video. Si has visto la película La Noche de la Expiación, identificarás que la historia que te voy a contar es un poco similar. Todo comenzó con los sacerdotes zoroastrianos que se llamaban Reyes Magos. Esto no significa que los persas creyeran que estos sacerdotes eran capaces de hacer magia, simplemente eran líderes religiosos. Un mago llamado Esmerdis engañó al pueblo haciéndole creer que era hijo de Ciro el Grande y fue coronado rey de Persia. En realidad, fue un gran rey y fue amado principalmente por su pueblo. Introdujo reformas fiscales que facilitaron la vida y relajó las leyes sobre el servicio militar obligatorio. Pero cuando se descubrió que había robado el trono, de hecho tuvo que morir. Sin embargo, la gente no dejaba de asesinar. Corrían por las calles del reino difundiendo la noticia y asesinando a todos los miembros de los Reyes Magos que encontraban. Una vez terminada la masacre, la gente seguía sin estar satisfecha con el derramamiento de sangre, así que decidieron convertirlo en un evento anual. Una vez al año, los persas celebraban una fiesta llamada la Matanza de los Reyes Magos. En el aniversario de la muerte de Esmerdis, cazarían a cualquier mago que encontraran y lo matarían brutalmente sin consecuencias. En la mayoría de los casos criminales horribles, las cadenas perpetuas múltiples son una norma en los tiempos modernos para garantizar que el criminal no vuelva a ver la luz del día. La mitología persa incluía descripciones de la otra vida que eran vívidas y precisas. El viaje al cielo se describió como si se viera obligado a cruzar un puente. Las almas de los buenos encontraban un puente amplio y cómodo, pero los que vivían vidas de invasión encontraban un puente estrecho, como el filo de una cuchilla afilada desde el que los malvados caerían al infierno de abajo. Por lo tanto, para castigar a un criminal merecedor de la condenación eterna, los persas hacían todo lo posible para que el alma del criminal no pudiera pasar por el puente. Durante la ejecución del castigo, estos condenados eran torturados lo suficiente como para llevarlos al borde de la muerte antes de que cesara la tortura. Luego se les cuidaba lo suficiente para que pudieran soportar el castigo durante otra ronda. La idea era hacerles experimentar la muerte varias veces sin llegar a matarlos, para que su alma se debilitara demasiado para caminar por el estrecho puente de la otra vida. La norma era torturarlos 3 veces, ya que eso debería ser suficiente para romper literalmente su espíritu. Según la historia, cuando un eunuco enfadó a la esposa de Ciro el Grande, primero le sacaron los ojos de la cabeza, luego, una vez recuperado, lo desolló vivo. Luego lo cuidaron de nuevo antes de crucificarlo finalmente. En un estado en el que mentir podía poner tu cabeza en la línea en las circunstancias adecuadas, es innecesario mencionar que el robo era castigado con total desprecio en la antigua Persia. Bajo la ley persa, los ladrones solían ser castigados cortándoles las manos. Sin embargo, según la revista British Register, un relato histórico ha descrito un final bastante espantoso para los ladrones en las últimas épocas de la antigua Persia.
Según el informe, cualquiera que fuera sorprendido robando o asaltando a un caballero en los caminos del imperio era condenado a morir partido por la mitad. Los torturadores acercaban al máximo las copas de 2 árboles y las ataban. Entonces el condenado sería arrastrado y se le atarían las piernas a la copa de cada árbol. A continuación, se cortaba la cuerda que mantenía unidos los árboles. Los 2 árboles saltaban libres, separándose a velocidades increíbles y saliendo disparados hacia arriba con el criminal aún atado a ellos. Esto provocaría que el cuerpo del condenado fuera partido por la mitad con una fuerza absurda. El cuerpo permanecería allí para la demostración. Los persas creían que cualquiera que pasara por allí y echara un vistazo recibiría un cruel recordatorio de lo que le ocurriría si decidía elegir una vida deshonesta. Curiosamente, hay pocas pruebas de que los persas utilizaran realmente este método de ejecución y disuasión, salvo la historia largamente repetida que tiene su origen en el diplomático británico James Mourier, que declaró su uso en el registro británico en 1808 tras viajar para conocer al rey persa. Para los persas, el interrogatorio y la tortura eran inseparables. Incluso por un delito tan insignificante como mentir, podía ser quemado, azotado o, peor aún, amputado. Y todo esto solo para discernir si eras culpable o no. Si alguien era torturado severamente para determinar si cometió el delito, el castigo debería ser mayor que la infracción. Para los delitos suficientemente graves como el asesinato, la corrupción o la traición, el objetivo sería cegado, desnudado y ejecutado siendo desollado vivo. En la mayoría de los casos se extirpaba toda la piel en una sola pieza. Pero si querían dar un escarmiento al infractor, como ocurrió en el caso del juez Isámnes, que fue sorprendido aceptando sobornos durante el gobierno del rey Darío, le quitaban la piel a tiras. Desollar al delincuente tira por tira prolongaría la ejecución y provocaría un dolor agónico con cada tira retirada. El desollamiento no era nada nuevo para los persas, lo practicaban tanto los babilonios como los asirios antes de su conquista. Durante el primer imperio persa de la dinastía aqueménida, fue registrado por los magistrados de los 4 estados que componían el lejano reino. Obviamente, el proceso de desollar al condenado, ya sea en tiras o de una sola vez, era lo suficientemente insoportable como para matarlo. Los analistas modernos creen que la causa de la muerte era la hipotermia o un fallo cardíaco. Pero si crees que eso era el final, bueno, no podrías estar más equivocado. Cuando los antiguos persas querían dar ejemplo, la sentencia de muerte era solo el principio. Tras la ejecución del juez Isámnes por sus prácticas corruptas, las tiras de piel arrancadas de su cuerpo se utilizaron para fabricar cuero. Este cuero se cosió para hacer una silla para el presidente del tribunal. Si crees que eso es confuso, espera saber quién sustituyó a Isámnes como su próximo juez, su propio hijo. Imagina que te sientas en una silla hecha con la carne de tu padre y cumplir lealmente con tu deber hacia aquellos que hicieron de tu padre tu asiento. Pero el rey creía que sería una advertencia adecuada para que su hijo no sucumbiera a las tentaciones que fueron el fin de su padre. Aunque el rey o emperador era la sede absoluta del poder en la antigua Persia, el gobierno también incluía un órgano parlamentario que garantizaba que los derechos del pueblo libre del imperio no fueran vulnerados por los actos despóticos del monarca. Las leyes humanas de Persia, por muy humanas que fueran, garantizaban que cuando un acusado era llevado ante los jueces y magistrados, la policía no se había excedido en sus facultades al realizar las detenciones. Los magistrados también deben asegurarse de que las pruebas sean examinadas cuidadosamente por la policía antes de la detención. El testimonio se prestaba bajo juramento y, dada la actitud persa ante la mentira, el acto era severamente castigado. Los persas tenían incluso un sistema de fianza para algunos casos pendientes. A diferencia de otras civilizaciones contemporáneas, los acusados de la antigua Persia tenían derecho a un abogado. Sin embargo, tenían que hacerlo a su costa.
Además de los tribunales penales, los tribunales eclesiásticos se ocupaban de los asuntos religiosos y de familia, y el ejército tenía sus tribunales con jurisdicción sobre sus miembros. Aunque la justicia persa era conocida por su severo sistema de penas, también creían en las segundas oportunidades. Nadie debe ser ejecutado por el primer delito, y la buena acción de cada criminal debe ser considerada antes de que se pronuncie el juicio. Pero si alguien era sorprendido infringiendo las leyes de nuevo, se aseguraban de que el castigo fuera inolvidable. Otros métodos populares de tortura incluían la lapidación, la mutilación, el vertido de metal fundido sobre ti, el esparcimiento de insectos sobre ti, comerte vivo y enterrar a la gente viva. Como se puede imaginar, llevar a las personas tan cerca de la muerte, pero mantenerlas vivas el tiempo suficiente para pasar por otro ciclo de agonía insoportable, no era una tarea fácil. De hecho, el torturador debía ser preciso y extremadamente hábil en las artes de la tortura. Francamente, no había otro remedio. El fracaso no solo provocaría la muerte inmediata del prisionero, sino que también crearía problemas al torturador. A los ojos del sistema judicial de la antigua Persia, un torturador lo suficientemente desafortunado como para ver morir a su prisionero antes de lo debido, sería considerado un desacato al tribunal. Es un trabajo arriesgado, ¿no? La asfixia por cenizas era un castigo reservado a los peores criminales, los culpables de alta traición o de delitos contra los dioses como la blasfemia y la herejía. Los persas conservaban una torre hueca de 25 metros de altura, llena solo de cenizas y ruedas. En la parte superior había una plataforma deslizante y el criminal era llevado a ella y arrojado al interior. Caería en picado en el centro de la torre. Los verdugos hacían girar las ruedas poniendo en movimiento las cenizas. Las cenizas arremolinadas se introducían en la nariz y la boca del condenado, ahogándolo hasta la muerte. Este castigo también aparece en la Biblia, representando la sentencia ejecutada contra un sacerdote judío corrupto. Cuando el rey Astiages soñó que su nieto lo derrocaría, ordenó al general Harpago que llevara al bebé al desierto y lo dejara morir. Harpago no era una persona sin corazón, así que entregó al bebé a un pastor para que lo criara como propio. A su regreso, Harpago mintió al rey sobre el asesinato de su nieto, tal y como se le había pedido. Sin embargo, como ocurre con la verdad, un día se revelará. En este caso, el rey Astiages tardó 10 años en descubrir la desobediencia de Harpago. Furioso, el rey mandó arrestar al hijo del general, Harpago, y lo mató cortándolo miembro a miembro. Pero entonces el rey consideró que esto no era suficiente para escarmentar a Harpago. Así que mandó asar al muchacho y sirvió su carne a Harpago en un banquete. Harpago, que desconocía la suerte de su hijo, se comió el plato tal y como le habían ordenado. Y en ese momento el rey Astiages hizo que sus sirvientes mostraran la cabeza del niño muerto delante del general y le preguntó: ¿sabes qué carne de animal has comido? Harpago sabía que no debía perder los nervios ni pensar en la venganza. Ni siquiera se atrevió a llorar delante del rey que había asesinado y alimentado a su propio hijo. Felicitó a Astiages por su plato y pidió llevarse el resto. Luego cargó con lo que le dejaron llevar y enterró los últimos restos de su hijo. Una de las civilizaciones más antiguas de la historia trató de armonizar su sociedad a toda costa con el apoyo del pensador y filósofo chino Confucio, que ayudó a idear horribles castigos. Hola, viajeros de la historia. En el video vamos a embarcarnos hacia la antigua China y conoceremos cómo eran los castigos en aquella época. ¿Tienes curiosidad por saber cómo eran? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos vayamos al video. El antiguo código penal chino también podría llamarse el sistema de los 5 castigos. Esto significa que China tenía básicamente solo 5 tipos de castigos y se asignaban a los delitos en función de su gravedad.
No se sabe con certeza quién concibió la idea de estos 5 castigos, pero las leyendas chinas la atribuyen a un famoso guerrero llamado Qiyou. Se desconoce su clan concreto, pero muchos lo relacionan con los Hmong o sus aliados, como los Samniao o los 9 Li. En las leyendas chinas, Qiyou es considerado un rey mítico y, como se le asocian 5 castigos, la dinastía Xia los aplicó durante su gobierno. Antes de la dinastía Qin, los 5 castigos se centraban principalmente en marcar a los criminales. Por pequeños robos y hurtos, los delincuentes eran tatuados para que llevaran la vergüenza y el deshonor de su delito durante el resto de sus vidas. Para los grandes robos y saqueos, la amputación era la norma. Cortar la nariz era el grado más común de este castigo. El tercer y cuarto castigo también se referían a la amputación. Podías perder uno o ambos pies o, si tu delito era lo suficientemente atroz, podías ser castigado con la castración. Y por último, la muerte se reservaba para los delitos más graves. En esta versión, las mujeres tenían su propio conjunto de 5 castigos. Una vez más, no se conoce del todo la razón por la que se establece un conjunto diferente para las mujeres, pero podría atribuirse al hecho de que China es una sociedad patriarcal, en la que generalmente no se responsabiliza a las mujeres de sus delitos y se cree que su capacidad de tolerancia es menor que la de los hombres. Los 5 castigos femeninos consistían en moler grano, tener los dedos apretados entre palos, golpeadas con palos de madera, obligadas a acabar con su propia vida o, en el más grave de los casos, el aislamiento. Los primeros códigos de derecho imperial de un estado chino centralizado surgieron cuando Shi Huangdi estableció un gobierno autocrático como primer emperador de la dinastía Qin en el año 221 a.C. China estaba gobernada por una escuela de pensamiento conocida como legalismo, que creía que los humanos eran malos por naturaleza. Según esta filosofía, para crear una sociedad armoniosa en la que los débiles estén seguros, las leyes deben ser simplistas, implacables y eficaces. El fundador del legalismo era partidario de las leyes draconianas y proponía que solo el gobernante debía poseer el poder, ejerciendo su autoridad como un rayo o un trueno. Defendió el uso de la tortura y los trabajos forzados como castigo y pidió al juez que tampoco eludiera la ejecución. No hace falta decir que el seguimiento de estas leyes opresivas no acabó bien para la dinastía Qin y fueron usurpadas por los Hans en el año 206 a.C. Fue entonces cuando se introdujo el confucianismo en la Constitución y el Código Penal reformados de China. Pero el legalismo no fue precisamente rechazado, sino que quedaron suficientes rastros de él en el sistema para que los castigos siguieran siendo crueles y despiadados. Tras la introducción del Código Penal basado en el legalismo por parte de la dinastía Qin y posteriormente la institución del confucianismo por parte de la dinastía Han, el sistema de 5 castigos sufrió cambios. En la época imperial, los 5 castigos pasaron a ser latigazos de bambú en las nalgas para los delitos menores, nalgas y piernas para los delitos menores reincidentes, servicio penal de 1 a 3 años para los delitos comunes, exilio a un lugar remoto como la isla de Hainan en el sur, y finalmente la muerte por estrangulamiento, corte o decapitación según la gravedad del delito. Dentro de cada castigo había diferentes grados. Por ejemplo, un preso condenado a ser golpeado con una vara de bambú podía recibir hasta 5 grados de castigo, que determinaban el número de golpes que se le darían. Así, un condenado puede recibir de 10 a 50 golpes y la duración de la prisión puede durar de 1 a 3 años. Incluso el exilio estaba sujeto a cambios en función del delito cometido, de modo que cuanto más grave era el delito, más lejos iba el convicto. En cuanto a la ejecución, una decapitación rápida se consideraba peor que la estrangulación. Esto puede parecer extraño ya que la estrangulación es una forma de muerte lenta y más dolorosa, y su grado máximo consistía en matarlos lentamente, corte a corte. Sabemos que la sección de este título puede sonar a película de Kung Fu de los años 80, pero este era el método de tortura y castigo más amenazante en China. Durante el siglo X, los 5 castigos evolucionaron hasta convertirse en métodos de castigo más horribles. El Lin Chi, o muerte por 1000 cortes, solo podía ser decretado por el emperador y se utilizaba para los crímenes de mayor grado en China, llamados las 10 abominaciones.
Las 10 abominaciones giraban en torno a los temas de la traición, el asesinato de la familia, el asesinato del cónyuge, la rebelión y la brujería. Al igual que otros castigos, el Lin Chi también tenía distintos grados de castigo según la gravedad del delito. Este horrible castigo seguía un orden prescrito, comenzando por desollar trozos de piel, músculos y luego extirpar partes del cuerpo para maximizar el dolor, pero manteniendo los órganos vitales en funcionamiento. Normalmente el Lin Chi constaba de 8 rodajas en el cuerpo, pero podía llegar a 120 rodajas. El torturador empezaba cortando la cara, seguía con las manos, los pies, el pecho, el estómago y el golpe final se hacía en el corazón, o por decapitación. Los escritores occidentales que fueron testigos de Lin Chi en sus vidas lo describieron como una tortura para el alma. El objetivo era destruir el futuro del espíritu del delincuente para que no pudiera ser reconocido en la otra vida. En el proceso de la antigua judicatura china, los jueces y magistrados eran tratados con absoluta autoridad y respeto. Los testigos y el acusado permanecían postrados ante un funcionario durante todo el proceso. El miedo a ser torturados pendía sobre la cabeza de los acusados, incluso en el tribunal. La antigua autoridad china confiaba plenamente en este cruel sistema, aunque sabía que de vez en cuando un acusado mal torturado podía ceder y confesar un crimen a pesar de ser inocente. Sin embargo, argumentaron que el método de tortura para la justicia es muy eficiente, porque ahorra tiempo y dinero al resolver los casos rápidamente. Como los casos penales solo pueden resolverse mediante la confesión del acusado, la tortura se desplegaría desde el principio y se convertiría en parte integrante de las investigaciones. En la China antigua e imperial, el veredicto de cualquier juicio dependía exclusivamente del testimonio más importante de todos, el de los propios acusados. Según el Código Penal chino, el acusado no puede ser condenado sin una confesión. Pero hay una trampa. Una persona puede negar todos los cargos durante el tiempo que quiera y no ser castigada, a pesar de las abrumadoras pruebas que surjan. Pero eso también significaba que las autoridades podían utilizar cualquier método para sacarles una confesión, ya que el caso dependía de ello. Atar a los acusados y a los testigos alrededor de un poste por los brazos durante la vista era un procedimiento habitual en los tribunales de la antigua China. El guardia se encargaba de enroscar los palos para torcer el brazo y que los testigos y acusados no se atrevieran a mentir en su testimonio. Debido a la dureza del trato, los testigos eran comprensiblemente reacios a presentarse. Pero si se les convoca, se les arrastrará a patadas y a gritos al tribunal. A menudo el acusado y los testigos reticentes eran contenidos en una estructura plana de madera que se sujetaba al cuello de una persona llamada cangue. La sujeción con tablas planas se apoyaba en los hombros o se utilizaba como cubierta superior de una jaula de madera tan pequeña que los pies del preso no podían tocar el suelo. Este tratamiento ejercería una presión extrema sobre el cuello del preso y podría acabar estrangulándolo. Aunque los acusados no permanezcan en prisión, las autoridades les harán llevar el cangue al cuello en público como símbolo de humillación. Un método de ejecución algo menos sádico era la torre de cuello. El prisionero era colocado dentro de una jaula de cangue y solo tenía piedras para apoyarse. Todos los días se retiraban 1 o 2 piedras para que el pobre prisionero sufriera una lenta y espantosa muerte por estrangulamiento. En la administración imperial, un oficial de alto rango temía la recepción de una carta imperial que contuviera un trozo de seda roja, ya que esto tenía el claro significado de que el oficial estaba en grave desgracia y debía ahorcarse o envenenarse inmediatamente. Otro método consistía en arrancar las venas de la parte posterior de las espinillas del prisionero hasta que se desangrara. No todas las sentencias de muerte china se referían a la tortura física. El lento goteo del agua era una angustia mental incesante que podía hacer que los prisioneros pidieran a gritos una muerte rápida. Esta tortura china incluía constantes y regulares gotas de agua en la frente con el cuerpo del prisionero fuertemente atado sin proporcionarle ningún alivio. Por si fuera poco, había ocasiones en las que también se vertía ácido, quemando dolorosamente la piel hasta el cerebro. Esto aumentaba el terror, ya que el prisionero no sabía si la siguiente gota sería de agua o de ácido. Diversos medios de comunicación han informado de que la China moderna todavía tiende a tratar a los prisioneros del mismo modo que la China antigua e imperial.
En 2021, los medios de comunicación describieron cómo los ciudadanos chinos son aprehendidos, detenidos y torturados en secreto con frecuencia. Además de estas acusaciones, los presos de China pueden ser objeto de abusos físicos y sexuales, trabajos forzados y esterilizaciones forzadas. Las Naciones Unidas están tratando de convencer al gobierno chino sobre este grave problema de derechos humanos. Los misioneros jesuitas viajaron a Japón en la década de 1540 para introducir su fe en la población local. Como resultado, las creencias cristianas se extendieron por todo el país. Sin embargo, después de 50 años, los cristianos fueron perseguidos y martirizados. Hola, viajeros de la historia. Hoy vamos a conocer la terrible historia de cómo el cristianismo estuvo a punto de ser borrado de Japón con la sangre de los cristianos. Prepárate porque te lo vamos a contar todo. Antes, ya deja tu super like, suscríbete al canal y, sin más preámbulos, vayamos al video. Los 26 mártires de 1597. A finales de la década de 1580 y principios de la de 1590, Toyotomi Hideyoshi gobernaba Japón y vio de primera mano el desarrollo del cristianismo en algunas zonas urbanas. Sintiéndose amenazado por la presencia de jesuitas y misioneros católicos españoles, Hideyoshi decidió que el cristianismo, como fe extranjera, suponía una amenaza para Japón. Ordenó que todos los misioneros abandonaran Japón en un plazo de 20 días. Aunque la prohibición no se aplicó estrictamente, sentó las bases para la persecución de los cristianos. Hideyoshi tomó nuevas medidas después de que un barco español, el San Felipe, apareciera frente a la costa japonesa y el capitán se jactara de los designios españoles de dominación mundial. Según el capitán español, los misioneros cristianos formaban parte de este plan. Hideyoshi entró en pánico y comenzó a afirmar que los cristianos eran espías. Esto selló el destino de 26 misioneros que fueron arrestados en la región de Kansai, mutilados públicamente y crucificados en Nagasaki. Estas víctimas fueron conocidas como los 26 mártires. La crucifixión fue una muerte irónicamente apropiada. Cuando los 26 cristianos fueron detenidos y crucificados en 1597, tuvieron la oportunidad de renunciar a su religión. Se negaron. Todos los cristianos, incluso un niño de 12 años, fueron crucificados en la cima de una colina en Nagasaki. Este castigo se eligió posiblemente como una declaración contra la muerte del propio Cristo, aunque hay que tener en cuenta que la crucifixión era una práctica habitual en Japón antes de finales del siglo XVI. La tortura ha alcanzado un nuevo y oscuro nivel. El sucesor de Hideyoshi como soberano de Japón, Tokugawa Ieyasu, adoptó un enfoque aún más violento contra el cristianismo durante las primeras décadas del siglo XVII. En 1614, expulsó a todos los cristianos de Japón. Se esperaba que los conversos renunciaran a la fe y se siguió ejecutando a todos los practicantes de la fe cristiana. A pesar de todo esto, todavía había cristianos ocultos que decidieron permanecer en Japón. Se les conoció como Kakure Kirishitans. Durante este periodo, los cristianos eran sometidos a tsurushi, o ahorcamiento inverso. Los ataban por los pies y los bajaban a una fosa llena de excrementos. Un relato de 1633 describe el calvario de Nicholas Keihan Fukunaga, un mártir que se negó a renunciar a su fe. Cavaron un hoyo de unos metros de profundidad y, sobre él, levantaron una estructura en la que el cuerpo fue colgado por los pies. Para evitar que la sangre fluyera a la cabeza y causara la muerte demasiado rápido, ataban el cuerpo fuertemente con cuerdas y cordones. Se ataban las manos a la espalda y se bajaba al prisionero a la fosa hasta el ombligo o hasta las rodillas y las piernas. A continuación, la tumba se cerraba con 2 tablas cortadas de tal manera que rodeaban el cuerpo y no dejaban pasar la luz. De este modo mantenían al hombre colgado boca abajo, sin comida, a caballo entre la vida y la muerte y con dudas sobre el resultado final, hasta que la presión sanguínea que aumentaba lentamente le provocaba un agotamiento total, o bien el hambre mermaba por completo su fuerza física.
Al cabo de unos días, de 3 a 9 según los relatos, el individuo renunciaba al cristianismo o moría. Los métodos de tortura incluían quemar a las personas vivas. En Nagasaki, el comisario jefe empleó diversas tácticas para torturar a los misioneros jesuitas. Utilizaba la tortura con agua, asaba a la gente viva y cortaba a los misioneros con sierras de bambú para causarles un dolor terrible. También ponía a la gente en un caballo de madera con pesos atados en las piernas para torturarlos. Los métodos para hacer que la gente gritara y renunciara al cristianismo eran infinitos. El comisario jefe también amputaba apéndices, aplastaba miembros y metía a las mujeres embarazadas en barriles de agua fría hasta el parto. También sometieron a los campesinos cristianos a la danza del impermeable, el mino-odori. Las víctimas eran envueltas en un abrigo de paja, cubiertas de aceite y prendidas fuego. Los giros, las vueltas y los movimientos de pánico de la persona que se quemaba eran la danza. Los cristianos fueron quemados y hervidos. Las aguas termales de Unzen, cerca de Nagasaki, se utilizaron para hacer que los cristianos renunciaran al cristianismo. El Unzen Jigoku o infierno de Unzen, que ahora es un balneario, tiene un agua sulfurosa hirviendo que se utilizó para torturar a los cristianos entre 1627 y 1632. Los cristianos fueron quemados lentamente y finalmente hervidos hasta la muerte delante de sus familiares y otros espectadores. La tortura con serpientes sirvió para varios propósitos. Arrojar a un cristiano a un pozo de serpientes era también una práctica común durante este oscuro periodo de persecución en Japón. Las fosas de serpientes son literalmente agujeros llenos de serpientes que se arrastran. Una persona sería arrojada a ellos para inducirle tanto miedo como dolor. Si una persona era arrojada a un pozo, era solo cuestión de tiempo que fuera vencida por las serpientes y éstas se apoderaran de su cuerpo. Mujeres sin ropa fueron obligadas a arrastrarse por las calles. En la década de 1620, el gobernador de Nagasaki utilizó todos los medios necesarios para encontrar cristianos. Fue de casa en casa, asegurándose de que cada individuo fuera identificado como no cristiano o, si era identificado como cristiano, se retractara. Si las mujeres se negaban, las obligaba a salir desnudas a la calle de rodillas e instituía las palizas para obligar a la gente a renunciar al cristianismo. Otros métodos de tortura para renunciar al cristianismo. Las autoridades japonesas encontraron nuevas formas de poner a prueba a los cristianos pidiéndoles que destruyeran y profanaran los símbolos cristianos. Al principio, los cristianos o supuestos cristianos se veían obligados a caminar sobre cruces de papel, luego sobre cruces de madera y finalmente sobre cruces hechas con los restos de los altares de las iglesias destruidas. Finalmente, en 1660 se fabricaron en Nagasaki azulejos de bronce con Cristo en una cruz que se regalaron a todos los hombres, mujeres, niños, esclavos y sirvientes de cada hogar. Se esperaba que los individuos caminaran sobre la imagen. Los niños que no podían caminar eran llevados por sus madres, que tenían que asegurarse de que los pies del niño tocaran la baldosa. Si una persona no caminara por encima de la imagen, se la llevan para seguir torturándola. Algunos cristianos sucumbieron al dolor físico. El cristiano más notable que renunció a la fe en Japón en el siglo XV fue el sacerdote jesuita portugués Cristóvão Ferreira. Ferreira llegó a Japón en 1610 y estuvo presente en las primeras persecuciones. A finales de la década de 1620 envió informes a Roma sobre el sufrimiento y la muerte de sus compañeros jesuitas. En 1632, Ferreira se convirtió en jefe de la misión jesuita en Japón. Este hombre de 53 años fue detenido en 1633 y sometido a la fosa de la horca inversa antes de renunciar al cristianismo y convertirse al sintoísmo.
Esto fue un golpe para los misioneros cristianos de todo el mundo, pero fue un éxito para los esfuerzos anticristianos de Japón. Ferreira fue expulsado de los jesuitas por condenar el cristianismo en varios escritos durante su estancia en Japón. Incluso actuó como interrogador implacable cuando los misioneros eran capturados y llevados para ser interrogados. Otros se negaron a ceder y fueron torturados durante días. Como los esfuerzos por eliminar el cristianismo continuaron a lo largo del siglo XVII, los cristianos fueron acorralados y puestos a prueba en lo que respecta a su fe. Lamentablemente, un gran número de cristianos murió durante el proceso de tortura. Muchos fueron sometidos a ahorcamientos inversos, viviendo hasta 8 o 9 días antes de morir. En 1624 murieron 285 cristianos y en 1627 otros 123 nuevos mártires. En 1643 la lista de mártires tenía 1648 nombres. Casi 300 años después, los ciudadanos recibieron la libertad religiosa. Las atrocidades sufridas por los cristianos japoneses continuaron durante varias décadas, hasta que la mayoría de los jesuitas y católicos fueron expulsados del país, asesinados u obligados a pasar a la clandestinidad. Los cristianos que quedaban en Japón aprendieron a ocultar los signos de sus creencias religiosas, como los edificios de las iglesias y las cruces. Casi 300 años después del estallido inicial contra el cristianismo en 1597, el gobierno Meiji concedió la libertad religiosa a los ciudadanos japoneses en 1873. Ningún tribunal judicial está completo sin una estatua de Temis con los ojos vendados, la diosa de la justicia en la mitología griega. Los griegos tenían juicios, pero también lapidaciones, crucifixiones y castigos severos por delitos menores. Hola viajeros de la historia, hoy vamos a viajar hacia la antigua Grecia y revelar cómo eran los castigos en aquella época. ¿Tienes curiosidad por saberlo? Pues deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos, vayamos al video. La ley draconiana. La civilización griega comenzó poco después del colapso de la Edad de Bronce que marcó el fin de los minoicos. De hecho, aunque Creta pasó a formar parte de Grecia más tarde, las dos civilizaciones no tienen nada en común, salvo que los minoicos ejercieron una gran influencia en la religión griega. Pero eso es básicamente todo. Los primeros 300 años de la civilización de la antigua Grecia se conocen como la Edad Oscura de la antigua Grecia. Desde el año 1200 a.C. hasta el 900 a.C., los antiguos griegos no tenían leyes ni castigos oficiales y el principio de talión dominaba el poder judicial. El principio del talión, en términos más sencillos, puede definirse como ojo por ojo. Por ejemplo, un hombre culpable de cometer un asesinato se ofrecería a la familia de la víctima muerta, que, a su vez, tendría derecho a matar al asesino. Sin embargo, como habrás adivinado, esta decisión creó un ciclo de interminables disputas durante generaciones entre dos familias. Al igual que esas mafias que se matan en películas por la discusión de quién disparó la primera bala. No fue hasta mediados del siglo VII a.C., en la época arcaica, cuando los griegos comenzaron a establecer leyes oficiales. Según Aristóteles, hacia el año 683 a.C., se nombraron en Atenas 6 arcontes o magistrados, llamados tesmotetai, para documentar quizá las primeras leyes. Sin embargo, según los historiadores modernos, el mérito de la primera constitución y el primer sistema penal de Grecia corresponde a Draco. No se sabe mucho sobre quién era o de dónde venía, pero el consenso es que era un noble griego del Ática. Pero aunque el Código de Draco no fuera la primera edición del derecho ateniense escrito, sí fue probablemente el primer código escrito extenso de la historia de Grecia. Algunos dirán que lo de extenso es una exageración, dado lo lineal que era ese código penal bajo la constitución de Draco. Instituidas durante la 39ª Olimpiada, las leyes de Draco eran tan simples como podían serlo. Robo menor, decapitado. Matar a alguien a sangre fría, decapitado. Vivir como indigente, así es.
El propio Draco, cuando se le preguntó por qué fijaba el castigo de la muerte para la mayoría de los delitos, se dice que respondió que consideraba que estos delitos menores eran meritorios y no tenía un castigo mayor para los más importantes. La justicia espartana. Ahora bien, si te preguntas qué tipo de leyes tenía el resto de Grecia durante esa época, aquí tienes dos detalles importantes. En primer lugar, como la escritura no estaba tan de moda como ahora, no se dispone de mucha información sobre el resto de las ciudades-estado griegas. Los espartanos, de hecho, se resistían a elegir un cincel o una pluma en lugar de una espada. En segundo lugar, nunca hubo un sistema de instituciones reconocido como ordenamiento jurídico en otras ciudades, que siguieron más o menos el modelo de sistema penal de Atenas, con Esparta en el extremo opuesto. Para los espartanos, el honor y la integridad importaban mucho y trataban a las mujeres como se debe, con igualdad. Esta ideología se reflejaba también en su sistema de leyes y castigos y los diferenciaba del resto de Grecia. Los espartanos arrojaban a los criminales graves a morir en un pozo seco, mientras que los delitos menores eran castigados con latigazos, exilio y confiscación de bienes. El sistema era todo a favor de la población. En un sentido amplio, las leyes de Solón servían de directrices para los jueces, más que de reglamentos incrustados en el código. Estas directrices contenían detalles paso a paso de cómo debía aplicarse la ley. Las leyes procesales incluían detalles minuciosos como el número de testigos que debían ser llamados en cada caso concreto y quién podía actuar como testigo, etc. En la antigua Grecia, el sistema judicial era básicamente un servicio social y estaba dirigido por personas no profesionales. Los funcionarios de los tribunales rara vez eran remunerados y la mayoría de las reclamaciones se resolvían el mismo día, los casos privados incluso con mayor rapidez. No había jueces ni abogados oficiales. Un caso normal consistía en dos litigantes, uno en cada lado, que argumentaban respectivamente por la acusación y la defensa. El caso era decidido por un grupo de jurados que actuaron casi de la misma manera que los jurados modernos de la civilización occidental. Era su responsabilidad discernir si una persona era culpable o inocente, tras lo cual otra votación del jurado decidiría el castigo. Sin embargo, al igual que los tribunales supremos de hoy, los griegos tenían arcontes y epetai, que eran los magistrados y tenían la última palabra en los casos judiciales. Alrededor de los años 403 y 402 a.C., fueron sustituidos por dikastai, que eran jurados elegidos democráticamente. El dinero en primer lugar. Los griegos creían durante la época clásica que el castigo era la ira de una persona y que, por tanto, debía pagar el precio de expresarla a los demás. Los culpables se veían obligados a pagar a las víctimas y a veces también a la ciudad de Atenas por sus errores. En cierto modo, el dinero sustituyó al principio del talión. La prisión se utilizaba solo para los que no podían pagar la multa. Se podían aplicar castigos más severos como el exilio o la pena capital para los delitos que afectaban al conjunto de la sociedad. Además del asesinato, esto también incluía la falta de respeto al Estado o a la religión oficial. A pesar de ser una democracia, los griegos no eran muy aficionados a pensar libremente y lo consideraban un insulto peligroso. Por eso, muchos filósofos que luego formaron el orgullo de Grecia tuvieron que pasar por la persecución y el castigo penal. Sócrates, condenado a muerte por envenenamiento, fue el más famoso de ellos. Hablando de Sócrates, el filósofo debería haber sido crucificado. ¿Lo sabías? En aquella época, la crucifixión no era tan sangrienta y gráfica como se puede ver en las imágenes y películas de Jesús. En la Grecia de la Edad Clásica, el condenado era atado a una tabla con collares de hierro alrededor de las muñecas, los tobillos y el cuello, y el collar alrededor del cuello se apretaba para estrangular al infractor. Probablemente Sócrates también habría sufrido ese destino si no hubiera tenido amigos ricos. Desde finales del siglo V, los atenienses parecen estar dispuestos a permitir que los criminales condenados a muerte utilicen la cicuta para suicidarse antes de su ejecución, siempre que puedan pagar la dosis que cuesta 12 dracmas. Sin embargo, el exilio era un castigo más preferido y popular entre los atenienses.
Incluso se esperaba que los presos condenados a muerte se escaparan de la cárcel y no volvieran a Atenas durante un largo periodo. La vida en el exilio no fue tan fácil como podría pensarse. Ganar dinero como extranjero en un país extranjero no era tan viable en aquella época. Justicia para todos, excepto para las mujeres, los extranjeros y los esclavos. Cuando Solón fue nombrado legislador después de Draco, alrededor del año 594 a.C., redactó muchas leyes nuevas, acabando con muchas de las normas draconianas, excepto la ley del asesinato. Antes de convertirse en arconte, Solón fue el artífice de la victoria de Atenas sobre Mégara, por la reclamación de la isla de Salamina. Pero sin él, Atenas nunca se habría convertido en una democracia mundialmente conocida, ya que sus reformas sentaron las bases para que Atenas se convirtiera en una ciudad-estado más justa, menos para las mujeres y los esclavos. En la época de Solón, muchas ciudades-estado griegas vieron surgir a tiranos como Draco que seguían la misma ideología de muerte para todos los criminales y opositores. Con Solón, sin embargo, las leyes tenían penas específicas para delitos concretos. La mayoría de los delitos se castigaban con penas monetarias. Por ejemplo, la multa por agresión sexual, que sería de casi $4.700 en los tiempos modernos. Parece una forma horrible de tratar un tema tan delicado, pero este era el lugar donde las mujeres eran consideradas infrahumanas. La pena por robo dependía de la cantidad robada y el culpable debía pagar el doble. Los asesinos y secuestradores eran arrojados a un pozo con palos afilados. Pero cuando se trata de mujeres, extranjeros y esclavos, la igualdad es un concepto extraño. Las mujeres y los esclavos no podían representarse a sí mismos en los tribunales y debían contar con su tutor o propietario en su lugar, respectivamente. La flagelación era un castigo bastante común para los esclavos. Las mujeres eran propensas a la lapidación o al cepo al ser declaradas culpables, pero nada se acercó a la rafanidosis. Una rareza entre los otros castigos más humanos para los hombres griegos, la rafanidosis era un castigo reservado para casos extremos. Aristófanes lo menciona como castigo por el adulterio en la Atenas clásica de los siglos 5 y 4 a.C. Se supone que la rafanidosis fue condenada por otros delitos relacionados con el sexo, tal vez como el adulterio y la sodomía. La rafanidosis era el acto de introducir públicamente la raíz de un rábano allí. Exactamente, en el recto. Era básicamente una sentencia de muerte humillante. Los rábanos tenían espinas adheridas, lo que provocaba que el culpable muriera de hemorragia interna. Sin embargo, los historiadores siguen debatiendo si este castigo extremo llegó a utilizarse o si fue una idea de un escritor bastante creativo de la época. Se podría pensar que palabras como ley y orden no se aplicaban a las civilizaciones antiguas, especialmente a las nórdicas. Pero a diferencia de lo que se piensa, la mayoría de estos pueblos tenían un sistema jurídico complejo y sofisticado para la época. Hola viajeros de la historia, en el video de hoy te hablaremos de los castigos que utilizaban los vikingos en su época. ¿Tienes curiosidad por saberlo? Pues deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos vayamos al video. El paseo fatal. En los tiempos modernos, los seres humanos tienen distinciones bien definidas cuando se trata del acto de matar, como el asesinato premeditado, el asesinato doloso y el homicidio involuntario. Pero en la época de los vikingos la línea no se trazaba con tanta claridad. Según la ley vikinga, matar a alguien en secreto y sin previo aviso se consideraba un acto despreciable y monstruoso, mientras que matar a alguien en un duelo tras desafiarlo en público se consideraba honorable. Incluso en el caso de homicidio o asesinato había que asumir la responsabilidad de la muerte y no huir, obedecer al consejo y pagar la sanción que se le imponga. Lo mismo ocurre con los homicidios derivados de peleas o situaciones similares. Sin embargo, si alguien era sorprendido matando a alguien mientras dormía por sorpresa o sin aviso previo, las posibilidades de que se le invitara a dar el paseo fatal eran altas. Este castigo se reservaba principalmente para los asesinatos de alto nivel, como fue el caso de Bróðir en la saga de Njálls.
En el paseo fatal, el verdugo abría el vientre del preso y este tenía que caminar hasta el lugar de su ejecución con las tripas fuera. Incluso si se extraen las vísceras o los intestinos del cuerpo de una persona, ésta se las arregla para seguir viva durante horas. Al llegar al lugar de la ejecución, que solía ser un árbol, se sacaban las tripas del prisionero para atarlas al árbol. Si el prisionero tiene suerte, morirá durante este calvario, o de lo contrario, se espera más agonía, ya que la muerte puede tardar bastante en llegar. La cosa. El pueblo nórdico medieval, o más comúnmente conocido como vikingos en la cultura pop, no tienen una imagen muy sofisticada y civilizada en los tiempos actuales. Los escandinavos, a menudo calificados de salvajes, eran una sociedad bastante compleja con un sistema judicial casi bien definido. No había sistema policial, pero tenían la cosa. La cosa era la asamblea de gobierno a nivel local para dirimir las disputas, castigar los delitos y mantener la paz, o más bien para mantener el control sobre la violencia. Durante la cosa, que se celebraba periódicamente, todos los hombres libres de los vikingos se reunían en sus comunidades para hacer cumplir la ley. Cada cosa tenía un orador que recitaba la ley de memoria. El legislador y el jefe local juzgaban y resolvían los casos de disputa que escuchaban, aunque todos los hombres libres de la comunidad tenían voz y voto. Sin embargo, es probable que las cosas estuvieran dominadas por una o varias familias locales poderosas. Así que cuanto más influencia tuvieras en la comunidad, más peso tendrían tus palabras durante la cosa. Además, la cosa dirigida por el rey se llamaba Althing. Ahora bien, antes de hablar de cómo funcionaba la cosa, es importante entender que en la época vikinga asumir la responsabilidad de los propios actos se consideraba algo supremo. Si alguien hacía algo mal, tenía que admitirlo. Solo uno podía defenderse en la cosa, que era la forma honorable en la sociedad nórdica. Esta era la razón por la que el robo se consideraba un crimen más atroz que, por ejemplo, el asesinato, que se considera una de las mayores violaciones de la ley en los tiempos modernos. En sus costumbres, el robo se consideraba un delito deshonroso con intenciones traicioneras y manifiestas, mientras que matar a alguien abiertamente era algo honorable. Lamentablemente, como los vikingos consideraban inadecuada cualquier forma de escritura, excepto las runas, sus registros de conducta social y política se basan en sagas. La literatura oral se basa en acontecimientos que se han transmitido de generación en generación, así que quizás pienses en estos castigos con una pizca de escepticismo. No había un código uniforme para la pena capital entre los vikingos. A veces las cosas salían como quería la población y los propios aldeanos levantaban la horca para el culpable o simplemente le cortaban la cabeza. Las ejecuciones en el derecho nórdico se utilizaban en los casos más raros, pero la horca era más común que la decapitación, que se consideraba un medio de ejecución para los esclavos, pero eran más directrices que leyes. Eran formas rápidas de matar a los culpables, pero también se consideraban las formas más vergonzosas de morir. Las cosas eran así debido a la creencia nórdica sobre el Valhalla y como los vikingos debían morir siempre en batalla con un arma en la mano para conseguir un lugar de honor en la mesa de Odín en el más allá. Un ladrón nunca llegaría a ver el Valhalla, y lo más probable es que acabara en Niflheim, el reino del mal y la muerte gobernado por Hel. Sin embargo, si la cosa decidiera castigar al ladrón de otra manera, alguien podría experimentar el Niflheim mientras estuviera vivo, presentando la carne colgada. La carne colgada. Como se menciona en la saga Hrafnkels de Freysgoda, la carne colgada puede considerarse la más plausible como acto físico de venganza. Seguramente ustedes, el público, aunque sean veganos, habrán visitado alguna vez en su vida una carnicería o al menos habrán visto el interior a través del escaparate al pasar. Ahora puedes imaginar por qué este castigo se llamaba carne colgada. Es exactamente lo que parece. La carne se cuelga por los tendones traseros utilizando ganchos de una carnicería.
La única diferencia es que los cadáveres de los animales sacrificados en las carnicerías están muertos, mientras que los culpables que sufrieron este castigo en Escandinavia seguían vivos y la mayoría sobrevivía a este calvario. En lugar de atar los tobillos con una cuerda, los administradores del castigo utilizaban sus cuchillos para hacer agujeros en los talones de la víctima detrás de sus tendones para pasar la cuerda y luego tirar de ellos sobre una viga para atarlos. Después de la duración del castigo, el culpable sería cortado y declarado proscrito por la cosa. Toda su propiedad sería confiscada y dividida en la comunidad. El águila de sangre. Aunque los castigos mencionados en este video eran utilizados por los vikingos en los casos más raros, tenían un castigo especial reservado para el más raro de los casos, el águila de sangre. El ejemplo más conocido de la ejecución del águila de sangre está relacionado con el famoso rey vikingo Ragnar Lodbrok. Después de que Ragnar fuera capturado y asesinado por el rey Aela de Umbría del Norte, sus hijos invadieron Umbría del Norte en busca de venganza. Tras la caída de Umbría del Norte, el hijo de Ragnar, Ivar el Deshuesado, condenó a Aela el terrible destino del águila de sangre. Hoy en día, los estudiosos modernos debaten sobre cómo los vikingos realizaban esta tortura ritual y algunos ni siquiera quieren creer que se utilizara este espantoso método ritual. Pero, sea ficción o realidad, el ritual del águila de sangre era un destino que ni siquiera se esperaba para sus enemigos. La víctima tenía las manos y las piernas estranguladas para evitar que escapara o se moviera bruscamente. La persona que buscaba venganza apuñalaba a la víctima con un hacha a través del coxis y hacia la caja torácica, separando meticulosamente cada costilla de la columna vertebral. Los órganos internos de la víctima estarían expuestos. El proceso se llevaba a cabo asegurándose de que la víctima permaneciera viva para soportar el dolor. Para colmo de males, los vikingos echarían sal en la herida abierta. Entonces las costillas desprendidas se abrían como dedos gigantes para acceder a los órganos de la víctima y poder sacar los pulmones y hacer que la víctima pareciera tener un par de alas desplegadas en la espalda. De ahí el nombre de águila de sangre. Había dos razones principales por las que los vikingos utilizaban el águila de sangre en sus víctimas. En primer lugar, creían que era un sacrificio a Odín, padre del panteón de dioses nórdicos y dios de la guerra. La segunda, y más plausible, fue que el águila de sangre se hizo como un castigo para honrar a los individuos desaparecidos. Según la saga Orkneyinga de los vikingos, Halfdan fue derrotado en batalla a manos del conde Einar, que lo torturó con el águila de sangre mientras conquistaba el reino de Halfdan. Del mismo modo, Aela fue torturado en venganza. Caminar por el tablón, ser arrojado a los tiburones o incluso ser abandonado en una isla desierta con una sola bala en tu pistola. Suena como una escena bastante cliché en las películas de Hollywood, ¿no es así? Hola viajeros de la historia, en el video de hoy te contamos cómo era la ejecución de un pirata. ¿Tienes curiosidad por saber cómo era? Así que deja tu super like y sin más preámbulos vayamos al video. Un brindis por la muerte. ¿Quién iba a pensar que las ejecuciones públicas de piratas iban a reportar beneficios a las cervecerías de Inglaterra? Sucedió en el siglo XVIII, cuando las multitudes siguieron el recorrido de la procesión de los hombres capturados bebiendo litros de cerveza. Incluso a los piratas se les permitía beber, desde el momento en que salían del confinamiento y a lo largo del camino. Hay informes de que algunos piratas estaban borrachos en el momento de la ejecución. El 4 de febrero de 1796, cuando 3 piratas fueron ejecutados juntos, uno de ellos apenas se mantenía de pie. Procesión de los condenados. El método de muerte utilizado contra los piratas era la horca, pero al tratarse de un importante evento, este no se producía de forma rápida ni sencilla, empezando por el transporte en carro, que se hacía por la ruta más poblada. Varias autoridades podían seguir al condenado hasta el lugar definido por el Tribunal Supremo del Almirantazgo, a orillas del río Támesis.
A veces, el verdugo responsable de la ejecución era llevado junto con el pirata, al que se le cubrían los pies con agua en el momento de la muerte para garantizar el cumplimiento de la ley. La intención de las autoridades era humillar al convicto, pero no siempre era ese el resultado. Principales eventos. La población encontraba varias formas de presenciar estas muertes. Pero, ¿qué motivó semejante interés? La respuesta es el hecho de que había pocas posibilidades de entretenimiento en aquella época. Algunos seguían la procesión, otros miraban desde las embarcaciones u observaban desde lejos con lunetas a lo largo de las orillas del río Támesis. Esto ocurría tanto si la gente juzgaba como si apoyaba a los piratas, ya que había mucha fascinación por estos eventos. Cerca del final del espectáculo, la gente incluso escuchaba los discursos de los piratas, que declaraban su inocencia o su arrepentimiento. Agonía y sufrimiento. Antes del acto de la horca, toda la ceremonia de la procesión y el discurso podía durar horas. En sus últimos momentos, los piratas recibían la visita de un consejero religioso en el lugar de la ejecución para dar un sermón. A pesar del cruel destino, la desesperación de enfrentarse a la horca no era suficiente para que algunos piratas se rindieran a la religión. Incluso la propia horca estaba diseñada para prolongar la agonía del pirata, con cuerdas más cortas para evitar que se rompiera el cuello. Así, el hombre podría enfrentarse a una muerte lenta de hasta media hora en agonía. Le tiraban de las piernas para impedir el paso del aire más rápidamente, lo que podría provocar la rotura de la cuerda y otro ahorcamiento para que finalmente muriera. El cuerpo era dejado en la horca hasta que la marea subiera 3 veces. Este acto representaba que la ofensa cometida por el pirata había sido lavada simbólicamente. Esta práctica cayó en desuso a finales del siglo XVIII. El destino de los cadáveres era variado. Los piratas más notorios eran llevados a través de las aguas para que sirvieran de advertencia de comportamiento a los que pasaban por allí. El gobierno británico llegó a enviar los cadáveres a otros lugares, como Greenwich y Deptford, para asustar a los demás. Otros podrían ser comprados por los cirujanos para practicar la disección, y a veces se entregaban al colegio de médicos y cirujanos. Los transeúntes evitaban pasar junto a los cuerpos colgados de las barras de hierro, incluso los barqueros. Sin embargo, estos últimos llegaban a ahuyentar a las aves que buscaban carne de vez en cuando. Según el arqueólogo del siglo XIX, Albert Hartshorne, los marineros reconocían lo que les esperaba. Los viajeros que se acercaban a Londres y a otras grandes ciudades se sentían ofendidos, tanto a la vista como en otros aspectos, por la cantidad de cadáveres colgados a barras que los recibía. Los viajeros que llegaban tarde se angustiaban por el horrible sonido que producía el cuerpo en la estructura de hierro al balancearse de un lado a otro. Capitán Kidd. El 23 de mayo de 1701, el capitán William Kidd fue ahorcado. Antes de convertirse en pirata, Kidd era un corsario contratado por los británicos para atacar barcos franceses. Después de una serie de peleas, entre las que se encontraban ganancias poco rentables y enfermedades galopantes, Kidd atacó un barco indio con un capitán inglés, pero en esa ocasión acabó matando a un tripulante, lo que le convirtió en pirata y asesino. Fue detenido y enviado a Inglaterra, donde fue juzgado y condenado a la horca. El día de su castigo, Kidd se sometió a la ceremonia, llegando a la horca borracho después de haber ingerido ron en su viaje por Londres. ¡Yahoo! Al parecer, el capitán William Kidd dijo a los espectadores en su discurso que era inocente. Tras subir la escalera, la cuerda con la que estaba atado se rompió bajo su peso y cayó al suelo. Fue atado por segunda vez y de forma más efectiva, tras recibir un segundo sermón religioso. Oh, no. ¿Cómo mataban los piratas a la gente? A pesar de su reputación negativa, la mayoría de los piratas evitaban los conflictos siempre que podían.
Sin embargo, algunos contribuyeron a que el grupo fuera conocido por sus atrocidades. Por lo general, los piratas torturaban a las personas para extraer información, evitar que escaparan o incluso dar ejemplo a otros piratas cuando uno de ellos se volvía contra sus colegas. Independientemente de las circunstancias, los piratas tenían algunas formas ingeniosas y crueles de derrotar a sus enemigos. Es posible que, tras tomar una ciudad, un pirata y su tripulación torturen a los oficiales locales. Incluso podían atar a las personas a cuerdas y colgarlas fuera del barco, para que se ahogaran o resultaran heridas. Sin embargo, este método de castigo también era utilizado por los marineros. El método de castigar a alguien caminando por el tablón es popularmente conocido, pero esto no ocurría tan a menudo, ya que los piratas lo consideraban demasiado teatral. What? Cuando ocurría, la persona a la que se castigaba tenía los ojos vendados y estaba atada. Además, se les ataba balas de cañón para que ganaran peso antes de ser arrojados por la borda. Una forma de tortura física y psicológica consistía en ordenar a un miembro de la tripulación que corriera por el barco mientras los demás le lanzaban objetos pesados. Esta sería una forma más de asegurarse de que los demás no cometan los mismos errores. La mayoría de la gente cree que los piratas eran pendencieros, pero en realidad no solo eran demócratas, ya que cada miembro de la tripulación tenía un voto en las decisiones, sino que la mayoría no toleraba los actos inhumanos. Los antiguos romanos evitaban utilizar la muerte como medio para castigar los delitos a menos que fuera realmente necesario. Pero cuando lo hacían eran absolutamente metódicos y creativos en sus ejecuciones, si podemos decirlo así. Hola viajeros de la historia, en el video de hoy te contamos cómo eran los castigos en la antigua Roma. ¿Tienes curiosidad por saber más? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos, vayamos al video. El antiguo imperio romano fue el centro de la tierra durante casi 1000 años, y todos los caminos del mundo conducían a Roma en aquella época. En su apogeo, durante el reinado del emperador Trajano, el Imperio Romano gobernaba a más de 45 millones de personas repartidas por Europa, Asia y África. Pero, obviamente, no todas estas personas eran respetuosas con la ley. Algunos eran rebeldes, otros eran corruptos y otros eran abiertamente criminales. De hecho, con más de 1 millón de personas residiendo en Roma, la propia ciudad era un lugar sucio y peligroso, un laberinto de callejuelas y tugurios. La delincuencia era algo cotidiano, y los guardias romanos tenían que hacer muchas cosas. Sin embargo, en lugar de una fuerza policial organizada, los romanos tenían los vigilantes. Estos vigilantes contaban con 7.000 hombres y estaban encargados de ocuparse de los delitos cotidianos, como el robo y de capturar y esclavizar a las personas que intentaban huir de la justicia. Solo se llamaba a los guardias romanos si el asunto superaba las capacidades de los vigilantes, por ejemplo en casos de motines, rebeliones o disturbios civiles. Mientras tanto, los asuntos de interés imperial y la seguridad del emperador estaban en manos de la guardia pretoriana. El derecho romano. En teoría, las leyes romanas estaban escritas de tal manera que disuadían a la gente de cometer delitos, dando ejemplo a los culpables con su castigo. Sin embargo, la realidad era que las personas eran castigadas según su estatus y riqueza en la sociedad romana. Como la mayoría de los sistemas jurídicos antiguos, los romanos seguían el principio de la personalidad. Esto significaba que la ley se aplicaba solo a los ciudadanos romanos. Los extranjeros, pues, no tenían derechos, y a no ser que estuvieran protegidos por algún tratado entre su estado y Roma, podían ser embargados como piezas de propiedad sin dueño por cualquier romano. Sin embargo, con el paso del tiempo, la diplomacia se volvió cada vez más crucial para el Imperio Romano. Por ello, los crecientes intereses comerciales de Roma la obligaron a proteger a los extranjeros mediante algún decreto de justicia. Por eso, el ius civile, o derecho civil, fue sustituido por un ius gentium, o derecho de gentes, más flexible y aplicable, en el siglo III a.C.
que protegía a los extranjeros más o menos como a los civiles. El procedimiento legal establecido por los romanos fue la parte más importante de su poder judicial, ya que fue el abuelo del sistema legal que utilizamos hoy en día. La diosa romana Justicia puede confirmarlo, ya que está presente en la mayoría de los tribunales de justicia desde hace más de 2 milenios. La acción de las leyes fue un proceso paso a paso de burocracia detallada. En primer lugar, el demandante se dirigía al demandado en público y le pedía que compareciera ante el tribunal. Si se negaba, podía ser llevado por la fuerza. El juicio propiamente dicho se dividía en 2 partes. La primera era una audiencia preliminar celebrada ante un magistrado que decidiría si había una cuestión que impugnar. Cada paso de este procedimiento era extremadamente formal. Si cualquiera de las partes utiliza palabras incorrectas, puede perder el caso. Diferentes leyes para diferentes multitudes. Los castigos romanos variaban en función de la posición de cada uno en la sociedad romana. Un esclavo no tenía derechos y era tratado literalmente como una mercancía. Las palizas y los latigazos eran como bienes inmuebles gratuitos cuando se trataba de castigarlos por cualquier pequeña infracción. Sin embargo, cuando los amos querían humillarlos de verdad, se obligaba a los esclavos a llevar un trozo de madera al cuello. A esto se le llamaba furca, haciendo saber al mundo que el esclavo que llevaba la madera había sido muy desobediente. Un esclavo sorprendido cometiendo robo, adulterio o falsificación podía ser castigado con la muerte por crucifixión. Pero es importante señalar que, al ser una mercancía, el esclavo también tenía un coste, y por tanto los castigos corporales nunca podían ser demasiado severos para no perjudicarle de forma permanente, a no ser que las circunstancias fueran extremadamente graves. Los ciudadanos romanos, en cambio, rara vez eran condenados a muerte. Por ley, un ciudadano romano solo podía ser condenado a muerte si cometía traición o mataba a su propio padre. Además, en todos los casos, un ciudadano romano no podía ser crucificado. Los romanos eran ampliamente castigados con multas monetarias, confiscación de bienes, infamia, destierro y, lo que es peor, esclavitud, cuando una multa no era suficiente para salir de sus problemas. Pena culei. La pena culei o castigo del saco se aplicaba principalmente a los romanos que eran declarados culpables de matar a su propio padre. La víctima era introducida en una bolsa de cuero junto con varios animales, entre ellos un mono, una serpiente, un perro y un gallo. Después de meterlos todos en la bolsa, la cocían y la tiraban al río. Estrangulamiento. Derramar sangre en la antigua ciudad de Roma se consideraba un sacrilegio y, por tanto, se consideraba un tabú. Por ello, la estrangulación era el método más empleado para el castigo de la muerte. Sin embargo, no sería un castigo romano si no hubiera algún tipo de extravagancia. El condenado era expuesto primero por toda la ciudad antes de ser llevado al foro romano o a su celda. Allí el verdugo se limitaba a estrangular al criminal condenado hasta la muerte con una cuerda, si no estaba ya muerto de vergüenza. Inmolación. Después de que el gran incendio de Roma matara a cientos de personas, el emperador Nerón acusó a los cristianos de haberlo provocado. Como represalia, los romanos hicieron que miles de cristianos fueran perseguidos y posteriormente quemados vivos. Sin embargo, la situación no terminó ahí. Los cristianos fueron quemados ya en el siglo II, con una crónica registrada por Policarpo, un obispo cristiano. Constantino el Grande añadió la quema hasta la muerte como castigo para otros delitos, incluida la agresión sexual. Los condenados eran obligados a llevar una túnica molesta, una prenda a base de papiro untada con cera y atada a un palo alto. Desde arriba se vertía brea y alquitrán ardiendo, que incineraban a la indefensa víctima. Irónicamente, los cristianos utilizarían más tarde el mismo método para quemar a miles de mujeres durante la caza de brujas.
Corona de oro. Tendrás una corona de oro que los hombres temblarán al verla. Una de las escenas más famosas de Juego de Tronos fue la de ver a Khal Drogo vertiendo oro fundido sobre la cabeza de Viserys cuando le exige la corona que le habían prometido. La innovadora escena de asesinato de George R.R. Martin no fue precisamente un producto de la imaginación, sino un regreso a la historia romana precisamente. A los romanos les encantaba hacer verter oro o plomo fundido en la boca de los condenados a muerte. Sorprendentemente, este horrible método de ejecución continuó al menos hasta el siglo XVI. La última muerte registrada por oro fundido la sufrió un codicioso gobernador español en el asentamiento colonial de Ecuador en el año 1599. Cuando las ejecuciones se convirtieron en un deporte. Una de las razones por la que a los romanos les gustaba ser creativos con las sentencias de muerte era que también era una fuente de entretenimiento para ellos. Así que no es de extrañar que convirtieran la ejecución en un deporte también. Y una vez más los animales pagaron el precio. Uno de los métodos de ejecución más populares consistía en que los condenados fueran despedazados por animales salvajes, sentencia conocida como condena a las bestias. Muchos cristianos sufrieron este destino al ser condenados a muerte por formar parte de este nuevo y peligroso culto. Se calcula que solo en el interior del Coliseo romano murieron casi 500,000 de personas, muchas de las cuales sufrieron este horrible destino. La condena a las bestias solía programarse entre los eventos de Venancio y las luchas de gladiadores. La Venancio era una forma de castigo reservada a los prisioneros de guerra y a los gladiadores indisciplinados, a los que se obligaba a luchar a muerte contra bestias desesperadas y hambrientas. La Venancio fue tan popular que provocó la extinción de muchos animales depredadores en Europa. Crucifixión. Ningún método de castigo está tan relacionado con los antiguos romanos como la crucifixión, gracias a la historia de Jesús de Nazaret. La crucifixión combinaba varias formas de tortura, después de ser clavado en la cruz, lo que en sí mismo es un horrible calvario por el que pasar. La víctima colgaba en la cruz durante varios días, probablemente con los hombros dislocados antes de morir asfixiado. Si tardaba más, el verdugo utilizaba un mazo para romper los huesos del fémur de la víctima, que es una de las experiencias más dolorosas por las que puede pasar un ser humano, por lo que se asfixiaba mucho más rápido. Una forma de castigar y humillar al mismo tiempo fue una práctica que comenzó en la Edad Media, alrededor del siglo XII, pero en 1981 se utilizó por última vez. Hola, viajeros de la historia. En el video de hoy te contamos todo sobre el uso del alquitrán y plumas como método punitivo. ¿Tienes curiosidad por saberlo? Así que ya deja tu super like y sin más preámbulos vayamos al video. Ricardo Corazón de León fue el primero en utilizarlo. El rey Ricardo I de Inglaterra fue un gobernante legendario, también conocido como Ricardo Corazón de León. Se le consideraba un rey caballeresco y era muy querido en su reino. También fue la primera persona de la que se tiene constancia que untó a alguien con alquitrán y plumas como castigo en 1189. Sobre el tema de los ladrones descubiertos en sus barcos, declaró en 1189 que primero hay que afeitar al ladrón, luego verter alquitrán hirviendo sobre su cabeza y sacudir sobre ella una almohada de plumas para que sea conocido públicamente. Y en la primera tierra donde atraquen los barcos será arrojado. Los elementos necesarios. En la época colonial, la almohada americana común estaba rellena de plumas. El alquitrán también era fácil de conseguir, ya que el alquitrán de pino se utilizaba como sellador común en la mayoría de los astilleros. Dado que los materiales necesarios estaban al alcance del ciudadano común, el alquitrán y plumas ganaron rápidamente popularidad entre los colonos como método de castigo y humillación. Esto fue especialmente cierto tras la aprobación de la Ley del Timbre,
cuando los colonos volvieron su indignación contra las autoridades británicas con regularidad. El alquitrán procedía originalmente de los pinos. Hoy en día, cuando se oye alquitrán, probablemente se piense en asfalto, pero en la época colonial el alquitrán se refería al alquitrán de pino o la resina. El alquitrán de pino se obtiene cuando la madera de pino se calienta a temperaturas extremadamente altas en un entorno con poco oxígeno. Este proceso convierte la resina en una sustancia carbonizada e increíblemente pegajosa. El alquitrán de pino se utilizaba mucho en los veleros de madera como sellador y conservante de la madera. Hoy en día se utiliza en cosas como el champú e, irónicamente, en el cuidado de la piel. En Estados Unidos se utiliza el jarabe y la tifa. De hecho, los materiales más utilizados en todo el mundo para el alquitrán y plumas eran de hecho el alquitrán y plumas. Sin embargo, cuando los ingredientes del mismo nombre escaseaban, los estadounidenses utilizaban otros materiales que tenían a mano. Algunos sustitutos comunes en el siglo XIX eran el jarabe y la tifa, que son productos alimenticios en contraposición a los materiales de construcción y tapicería. El alquitrán y plumas de John Malcolm. John Malcolm, legalista británico y controlador del servicio de aduanas, tuvo la distinción de ser públicamente alquitraneado y emplumado no solo una vez, sino dos. El primer incidente ocurrió en Maine en 1773 y se convirtió en un elemento integral de la reputación local de Malcolm. La segunda aplicación del alquitrán y plumas se produjo en Boston en 1774, tras Malcolm ser detenido por un lugareño, George Hewes, por gritar a un niño. Malcolm derribó a Hewes con su bastón y pronto se reunió una multitud frente a su casa, indignada. En lugar de ceder ante la multitud, les incita gritando: «Dices que estaba cubierto de alquitrán y plumas y que no lo hicieron bien. ¡Maldita sea! Muéstrame al hombre que se atreve a hacerlo mejor». Su segundo castigo fue tan severo que su piel se desprendió en trozos, que guardó en una caja para mostrar al rey lo mucho que había sufrido. Joseph Smith, fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El líder religioso Joseph Smith fue sacado de su cama en medio de la noche el 24 de marzo de 1832. Los miembros de la comunidad estaban enfadados por su presunto plan de arrebatarles las tierras y ponerlas bajo su control. Quizá el motivo más apremiante del secuestro a medianoche fue la acusación de que había intimado con una joven de la comunidad. Smith fue golpeado y cubierto de alquitrán y plumas, pero sus amigos pasaron la noche limpiándolo y a la mañana siguiente incluso estaba predicando a su congregación. Incluso el clero no estaba libre de culpa. Como los miembros de las órdenes religiosas gozaban de gran estima en siglos pasados, se les castigó severamente por comportarse fuera de sus límites prescritos. En 1623, un grupo de monjas y sacerdotes experimentó precisamente eso. Aunque se sabe poco sobre el incidente en sí, fueron cubiertos de alquitrán y plumas por embriaguez pública. El alquitrán y plumas no eran mortales. La suposición de que el alquitrán era un proceso extremadamente caliente y doloroso proviene de la asociación moderna del alquitrán con el asfalto. De hecho, el asfalto debe calentarse a temperaturas mucho más altas que el alquitrán de pino para alcanzar un estado flexible, 148,8 grados frente a 60 grados para ser exactos. El alquitrán de pino no solía causar daños duraderos por quemaduras. Estaba lo suficientemente caliente como para hacer algún daño. Sin embargo, un juez llamado Peter Oliver observó una vez a un hombre cubierto de alquitrán y plumas y dijo que se le cubrió de alquitrán caliente, lo que le causó ampollas en la piel. A pesar de lo caliente que podía quedar la piel, las lesiones más duraderas estaban probablemente relacionadas con la reputación y el orgullo de la víctima. El último alquitrán y plumas tuvo lugar en 1981.
Elizabeth Jamieson estaba cubierta de alquitrán y plumas el día de su boda en 1981. La ex esposa de su futuro marido, Marietta McElwee, estaba enfadada porque Jamieson seguía adelante con el matrimonio a pesar de las amenazas de McElwee. McElwee y su hermana retuvieron a Jamieson a punta de pistola antes de cortarle los largos cabellos, desnudar su torso y pintarla con alquitrán y plumas de cintura para arriba. Decidida a continuar con sus planes de boda, Jamieson se recuperó del incidente y siguió adelante con la boda, llevando una peluca corta para ocultar su pelo cortado. Susurros cruzan las arenas del tiempo, llevando ecos de un pasado oscuro. En las tierras donde los dioses caminaban junto a los mortales, las sombras de leyes severas se cernían amenazantes. Aquí, el precio de la transgresión no era solo severo. Era aterrador, formado por un ethos donde el orden y el miedo se entrelazan inseparablemente. Hola, viajeros de la historia. Hoy conoceremos las terribles penas en el antiguo Egipto. ¿Están listos para desvelar los velos de este pasado cruel? Antes, dejen su super like y sin más demora, vamos al video. Los juicios de los dioses. En el corazón del grandioso templo de Karnak, donde las columnas tocaban los cielos y los jeroglíficos narraban historias eternas, se llevaban a cabo los juicios sagrados. Los faraones, vistos como encarnaciones terrenales de los dioses, presidían rituales donde se creía que los propios dioses decidían el destino de los mortales. Estos juicios no eran meros eventos, eran espectáculos cargados de poder divino. Los juzgados eran sometidos a pruebas que buscaban la verdad en lo más profundo de sus almas, y las penas, cuando se decretaban, prometían no solo dolor físico, sino un tormento eterno que se extendía más allá de las arenas de la vida terrenal, alcanzando el oscuro reino de los muertos. La maldición de la momia. Las maldiciones de las momias son tan antiguas como las pirámides que salpican el horizonte egipcio. Cuando se violaba una tumba, ya sea por ladrones ávidos de tesoros o por arqueólogos del futuro, se creía que se liberaban terribles maldiciones. Estas no eran simples leyendas, sino advertencias grabadas en piedra, prometiendo desgracias y sufrimiento eterno a los profanadores. Historiadores relatan casos donde los transgresores enfrentaron enfermedades misteriosas y muertes inexplicables, reforzando el temor de que el más allá tenía sus guardianes y venganzas, listos para alcanzar a aquellos que osaban perturbar el eterno reposo de los faraones. El exilio en el desierto. El desierto del Sahara, con sus arenas implacables y sol abrasador, fue el escenario de una de las penas más temidas en el antiguo Egipto: el exilio. Imagínese ser abandonado en las vastedades áridas, donde la tierra parece extenderse infinitamente en todas direcciones. El exilio no era solo una sentencia de muerte, era una tortura psicológica. Los exiliados enfrentaban la soledad absoluta, además de la escasez de agua y comida. Muchos eran dejados solo con la ropa del cuerpo, teniendo que enfrentar tormentas de arena y el escarnio del sol, mientras la muerte lenta los consumía. Este era el destino de aquellos que traicionaban al faraón o cometían crímenes considerados imperdonables. La ejecución por ahogamiento en el Nilo. El río Nilo, esencial para la vida del antiguo Egipto, servía paradójicamente también como un agente de muerte. En las narrativas de antiguos textos descubrimos que traidores y criminales de gran calibre eran frecuentemente condenados al ahogamiento en las sagradas aguas del Nilo. Esta pena estaba cargada de simbolismo. Así como el río traía fertilidad y prosperidad, también podía retirar la vida, purificando el reino de sus impurezas. La ejecución por ahogamiento se realizaba con ceremonia, muchas veces bajo la mirada de una multitud reunida, reforzando el poder del faraón y el sacrilegio de desafiar el orden establecido. El descuartizamiento público. El descuartizamiento público era una de las manifestaciones más visibles y brutales de justicia en el antiguo Egipto. Realizado en plazas públicas, este acto no solo castigaba al criminal, sino que servía como un espectáculo aterrador para la población.
La técnica consistía en atar los miembros del condenado a diferentes caballos, que luego eran espoleados para correr en direcciones opuestas, desmembrando el cuerpo. Este castigo extremo estaba reservado para los más atroces de los traidores y asesinos, simbolizando la completa erradicación de su presencia e influencia de la sociedad. Era una demostración contundente de que el equilibrio y el orden debían mantenerse a cualquier costo. La penalización de los ladrones de tumbas. Las tumbas y pirámides del antiguo Egipto no eran solo lugares de descanso para los muertos, eran tesoros llenos de riquezas inimaginables. Los ladrones de tumbas, atraídos por la promesa de oro y joyas, a menudo encontraban su destino en las penas meticulosamente crueles designadas para tales crímenes. La ley egipcia era implacable con aquellos que perturbaban el sueño de los muertos. Las penas variaban, pero a menudo incluían la amputación de las manos, lo que impedía permanentemente la reincidencia, además de servir como una advertencia gráfica para otros posibles transgresores. Algunos textos y hallazgos arqueológicos sugieren que métodos aún más severos, como la quema viva y la ejecución por aplastamiento bajo piedras, estaban reservados para los infractores más audaces. La amputación como castigo. En el antiguo Egipto, la amputación de miembros era un castigo severo reservado para crímenes de robo o traición. Tales actos eran vistos no solo como transgresiones contra un individuo, sino como una afrenta al orden cósmico mantenido por los dioses y el faraón. Amputar la mano o el pie de un criminal no solo lo incapacitaba físicamente, sino también lo marcaba socialmente como un transgresor, un paria excluido para siempre de la sociedad respetable. Este castigo brutal buscaba disuadir no solo al criminal, sino también servir como una advertencia a todos aquellos que presenciaban o escuchaban sobre el destino de aquellos que osaban violar las leyes sagradas. Los trabajos forzados en las minas de piedra. Las minas de piedra del antiguo Egipto, ubicadas en regiones remotas como Nubia y el Sinaí, eran infames por sus condiciones brutales. Prisioneros de guerra, criminales y hasta trabajadores endeudados eran enviados a estas minas para cumplir sentencias de trabajo forzado. Allí, bajo el calor abrasador y condiciones inhumanas, los condenados extraían piedras usadas en las construcciones monumentales del reino. Estos individuos, a menudo encadenados y bajo constante vigilancia, enfrentaban una vida de trabajo arduo que pocos sobrevivían para contar. La perspectiva de ser enviado a las minas era un temor tan grande que muchos preferirían la muerte a este destino cruel e implacable. El apedreamiento y mutilación. Eran formas de castigo aplicadas para crímenes considerados extremadamente graves, como el adulterio o la blasfemia. Tales castigos no solo buscaban infligir dolor físico intenso, sino también destruir la dignidad del individuo ante la comunidad. El apedreamiento se realizaba a menudo en público, con la comunidad participando activamente del castigo, simbolizando el rechazo colectivo del comportamiento del transgresor. La mutilación, como la remoción de una oreja o nariz, marcaba al criminal por toda la vida, recordando a todos su vergüenza y el poder de la ley. El escarnio público. El escarnio público era una forma común de castigo para delitos menores, como pequeños robos o mentiras. No involucraba dolor físico extremo, pero infligía una humillación profunda que podía arruinar la reputación de una persona para siempre. El condenado era a menudo colocado en una posición degradante en un lugar público, a veces por días, expuesto al escarnio, a las burlas y hasta al abuso físico de los transeúntes. Esta práctica subrayaba el control social ejercido por la autoridad y el deseo de mantener el orden moral a través del miedo al ostracismo y la vergüenza pública. Muchos visitantes de ferias o parques históricos probablemente se han preguntado ¿cómo era estar en la picota? Mucha gente se imagina tener la cabeza y el cuello atrapados durante unos minutos y ser golpeados por frutas y verduras podridas.
Pero el castigo no era tan sencillo. Hola viajeros de la historia, en el video de hoy vamos a contarte cómo era el castigo en la picota en medio de una plaza pública. Por lo tanto, camina por la línea y respeta las leyes. Antes ya deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos vayamos al video. Las multitudes desempeñaban un papel importante. Aunque el dolor era un elemento de la sentencia de condena a la picota, el objetivo principal era la humillación. Se animaba al público a avergonzar e insultar al preso. Aunque la policía y los soldados debían evitar que fueran heridos de gravedad, esto ocurrió en algunos casos en los que el delincuente no simpatizaba con el público. Por otro lado, un delincuente simpático podría ser tratado anormalmente bien. Cuando el escritor Daniel Defoe fue condenado a la picota, solo le arrojaron flores y le llevaron comida y bebida. Defoe fue castigado por escribir un libro en el que criticaba al rey, lo que gustó a muchos ciudadanos. Sus amigos incluso vendieron ejemplares de su libro en el acto. Los espectadores lanzaban comida podrida, piedras y más. Las multitudes que asistían a un castigo con alguno de los artilugios solían lanzar objetos al prisionero. Aunque los tomates podridos son el objeto más famoso, estropear la comida era la menor de las preocupaciones del preso. Hubo informes de multitudes que arrojaron restos de mataderos, animales muertos y excrementos a personas acusadas de homosexualidad. Los presos especialmente odiados fueron atacados con objetos peligrosos como piedras y cristales rotos. Más de una persona murió en estos atentados. Los registros de prisioneros en la picota son muy raros, pero al menos hay uno, del señor Saville de Inglaterra. Tras ser puesto en la picota en 1800, Saville dice que fue inmovilizado contra el costado de un edificio de cara a los espectadores. Me lanzaron piedras y todo tipo de suciedad, relata. El alcalde local incluso empezó a reírse de Saville durante el registro. Orejas clavadas en las tablas. La picota debía ser una forma de castigo bastante dura. Después de que el delincuente pasara el cuello y las muñecas por los agujeros, a veces se le clavaban las orejas en el dispositivo para restringir aún más el movimiento. En algunos casos, concretamente en el Código Legal de Tennessee, que data de 1824, se colocaba a un individuo en el interior con las orejas clavadas. Al cabo de unas horas se le quitaban las orejas por completo. El castigo duraba varias horas. Los que eran colocados en la picota permanecían allí durante horas, a veces incluso un día entero, agachados y de pie. Aunque se tardaba más en estar incómodo en la picota, no era inaudito que un preso pasara días o incluso semanas en el dispositivo. El mal tiempo no solía posponer el castigo, pero a veces era mejor para el castigado. Incluso con la lluvia constante la gente se mantenía en las picotas, pero eso alejaba a las multitudes. Tuvieron que excusarse en el servicio de la iglesia. La estrecha relación entre la iglesia y el Estado durante este periodo significaba que a veces había un aspecto religioso en el castigo. Esto podría incluir ser puesto en la picota dentro de una iglesia y obligado a confesar sus pecados. Un autor inglés conocido como Mr. Hamilton escribió: el infractor tenía que entrar en la iglesia en la oración de la mañana y decir públicamente que estaba arrepentido. Entonces se le colocaba en la picota hasta el final de la oración de la tarde. Pelo cortado, latigazos y marcado con hierro. Cuando alguien era condenado a la picota, rara vez su cabello salía indemne. A los hombres se le cortaba el pelo y la barba hasta la altura del cuello, y a las mujeres se le cortaba el pelo largo. En algunos casos se les afeitaba toda la cabeza. El dolor y la humillación del tiempo en la picota eran terribles, pero a veces era solo el principio. Después de estar dentro del dispositivo, el prisionero podía ser azotado o marcado con un hierro candente para dejar un recuerdo permanente de sus acciones. Algunos podrían incluso tener cicatrices en la cara o tener la nariz cortada. William Prine fue sometido 2 veces a la picota.
En 1633, el autor inglés William Prine escribió un panfleto en el que expresaba sus creencias puritanas, incluyendo largos pasajes en los que criticaba a las actrices y las obras de teatro como inmorales. Teniendo en cuenta que la reina Henrietta María era una actriz, este fue un momento desafortunado por parte de Prine. Fue condenado por difamar a la reina y mantenido dentro del aparato. Una vez allí, a Prine le cortaron las orejas y también la nariz. Otro panfleto de Prine enfureció a la corte real en 1637 y fue puesto en la picota de nuevo. Esta vez su rostro fue marcado con las letras SL, que significan calumniador rebelde. Los dispositivos se han utilizado durante siglos. La picota se utilizó en Europa al menos desde el año 820 después de Cristo. Se hicieron comunes en Inglaterra cuando una ley de 1351 después de Cristo exigió que cada ciudad poseyera y mantuviera picotas. En un principio se construyeron para castigar a los trabajadores por exigir salarios más altos, pero pronto se convirtieron en la sentencia obligatoria para una variedad de delitos menores. La mendicidad, la embriaguez pública, la brujería, la herejía, la homosexualidad y la ayuda a la fuga de los esclavos eran cargos comunes que podían llevar a alguien a cualquiera de esos dispositivos. La mayoría de los países lo abandonaron a mediados del siglo XIX. A finales del siglo XVIII, los cambios en las pautas culturales hacían que el uso de la picota fuera extraordinariamente cruel para un amplio sector de la población. El castigo disminuyó rápidamente en las décadas siguientes. Francia la eliminó en 1832, Gran Bretaña en 1837 y Estados Unidos en 1839, aunque Delaware no la abolió hasta 1905. Los otros dispositivos tardaron más en desaparecer por completo. Se utilizaron en Inglaterra hasta 1872. ¡Qué video! El ser humano va más allá de los límites. ¿Y tú, sabías algo de los castigos en la plaza pública? ¿Cuál de estas informaciones le ha sorprendido más? Déjalo en los comentarios. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like. Ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!